estructuras de madera, generalmente vistas, ¿sí? y realzando el valor estético de una construcción. Entonces, la solución de una unión de madera tiene o adquiere mucha importancia los aspectos del diseño. Es decir, si ustedes se fijan en esta imagen que les he colocado acá, ¿sí? Hay un trabajo en las uniones para que estéticamente tengan una presentación agradable, una presentación aceptable, no aparezcan como algo tosco los tornillos o los elementos que se han utilizado para hacer la unión de este elemento que claramente tiene un fuerte valor estético. Entonces es importante la observación de las estructuras para ver las soluciones que distintos proyectistas han adoptado para uno irse formando y ir logrando, ¿sí? Las mejores soluciones estéticas a medida que uno se va desarrollando profesionalmente. Así que es un comentario que quería dejarles al principio para que lo tengan presente, para que sepan que en este tipo de estructuras los aspectos estéticos toman mucha más envergadura que en estructuras metálicas, que muchas veces quedan ocultas. Acá tampoco tenemos la posibilidad de la soldadura, como hacemos con elementos metálicos, es decir, unir elemento con elemento y soldarlo. Acá algunas cuestiones, y ya lo vamos a ver en los primeros tipos de uniones que son las ensambladuras, podemos resolverlo sin un medio de unión y directamente con cola, pero no es lo más frecuente. Dentro de los medios de unión que vamos a ver, igual que los clasificamos de algún modo en estructuras de acero, también lo vamos a hacer en las estructuras de madera, y los vamos a dividir en las ensambladuras, que son, ya lo vamos a ver, trabajos generalmente de carpintería para, con un mínimo de medios de unión, a veces ninguno, el simple encolado, ¿sí? Poder establecer el vínculo entre dos o más elementos. Los tipos clavijas, que usan clavos, bulones, tornillos y tirafondos. Y los conectores, y finalmente la unión encolada. La unión encolada en principio no tiene ninguna verificación estructural adicional. Se supone que un encolado bien ejecutado debe provocar la falla en la madera y no en el medio de unión. Por lo tanto, el medio de unión, al ser más resistente que la madera, con verificar el elemento estructural es suficiente para asegurarnos que la unión encolada va a ser eficiente. Así que vamos a trabajar o vamos a ver, ¿sí?, estos tipos de uniones que se presentan o que nos ofrecen las estructuras de madera. En general, la mayoría de estos tipos clavijos son todos elementos auxiliares que son de acero, y los conectores que pueden o no ser de acero. Dentro de lo que consideramos las ensambladuras, como les decía, son trabajos que se hacen en la madera, buscando fundamentalmente aumentar la superficie de contacto. Lo que uno busca es tener la mayor cantidad posible de superficie de contacto para que de ese modo, colocándole la cola de pegamento, ¿sí?, la adherencia sea lo más eficiente posible. Muchas de ellas son uniones que no son de tipo de estructura, sino que son uniones que responden más a trabajos de carpintería, que a trabajos de estructuras en sí. Pero se las he presentado acá. Hay una gran variedad, no nos vamos a detener mucho en eso, después ustedes tranquilos en su casa las van viendo, pero básicamente ese es el objetivo de todas, ¿sí? Aumentar la superficie de contacto para que entonces la adherencia sea más eficiente, más segura. Ahí tienen varios tipos. Bueno, uno muy clásico es el machimbrado, que se utiliza generalmente para los entrepisos. Se pueden hacer algunos trabajos
el nudo de reticulado, generalmente cuando el elemento, la diagonal es comprimida, uno en general busca, y a diferencia de lo que pasa con los elementos de acero, uno busca en los reticulados de madera que las barras estén comprimidas. ¿Y por qué? Y porque la unión comprimida en madera es mucho más sencilla de resolver y mucho más segura que la unión traccionada. En general, cuando uno tiene una solicitación en tracción, lo que tiene que hacer necesariamente es envolver, ¿sí?, la unión con un elemento adicional de acero, una chapa, ¿sí?, que envuelva a la unión para que no sometamos al elemento, a lo que dijimos, tracciones normales a las fibras que realmente tienen muy poca resistencia. ¿Sí? Bueno, existen trabajos para hacer nudo reticulado, pero estos nudos reticulados raramente se ven en una estructura, sí se ven en una carpintería. Si ese reticulado forma parte de una carpintería, probablemente tenga este tipo de trabajo. Si no, el reticulado se resuelve de forma mucho más sencilla. Una cuestión importante desde la práctica profesional, son dos gremios distintos, si se quiere, el que tiene que ejecutar la estructura de madera y el que realiza el resto de la construcción, generalmente construcción tradicional, mampuesto de ladrillo, columnas y vigas de hormigón armado, o también pueden ser vigas de madera. Entonces, las estructuras de madera, cuando dejan de ser sencillas, requieren la participación de otro gremio, de otro tipo de obreros dentro de la construcción, que son los carpinteros. Entonces, muchas veces el hacer algún diseño complejo que necesite de la intervención de una carpintería y probablemente la ejecución fuera de la obra, ¿sí?, conlleva algunos problemas logísticos que debemos plantearnos muy bien para tenerlos resueltos al momento de ejecutar la obra. Porque muchas veces se cree que, bueno, que la estructura de madera se complementa con la misma gente o con el mismo albañil que está haciendo la obra tradicional de mampostería y hormigón y no resultan buenos resultados cuando se aplican ese tipo de soluciones. Detalles como estos requieren de herramientas y requieren de capacidad operativa y de experiencia que hacen que uno tenga que hacer participar a otro, como les digo, a otro gremio dentro de la obra que siempre trae aparejados sus inconvenientes. Entonces, cuidado cuando aparecen ese tipo de cosas, o si están en una dirección de obra y aparece un diseño en madera de este tipo, prevean la participación y la solicitud de presupuesto a otro tipo de ejecutor que no es el albañil que está haciendo el resto de las cosas. Y bueno, y prevean también coordinar tiempos para que no esté la obra parada porque no llega la estructura de madera, ni la estructura de madera corre riesgo de arruinarse porque está a la espera mucho tiempo, tirada en un rincón, ¿sí?, de que se pueda montar en su lugar definitivo. Entonces, todos pequeños detalles que hacen o que se vinculan con la ejecución de una estructura de madera dentro de un contexto de una construcción general. Bueno, ahí tienen otras uniones. Esta unión que tienen acá, más que esta, la múltiple, es la que normalmente se utiliza para, o se utilizaba en los cajones de buena calidad, la carpintería de muy buena calidad, ¿sí? Es una unión prácticamente encolada que hace que los cajones sean eternos, no con 4 clavos como vienen ahora, pero bueno, para resaltarles que es una unión no estructural, digamos, sino una estructura típica de carpintería. Este tipo de uniones que son para elementos pequeños, chicos, ¿sí? Y para otro destino que no es el destino específicamente de la construcción. ¿Mm? Bueno, ahí tienen otro, ¿sí? Acá tienen algunos empalmes que son buenos cuando la barra está traccionada, porque en ese caso se hace que la transferencia del esfuerzo de tracción se produzca por corte en estas secciones. Bueno, es una solución interesante para aplicar,
y para lograr que la transferencia del esfuerzo sea lo más eficiente posible, hay que hacer este tipo de trabajo y que el calce sea luego perfecto, ¿no? Por eso le digo que hace falta otro tipo de herramienta y otro tipo de lugar para hacerlo, ¿sí? Este que es realmente complejo de hacerlo, ¿sí? Tienen, bueno, distintos tipos de soluciones y seguramente si uno se pone por internet o a buscar en algunos otros textos de construcciones, saldrán otros cuantos tipos de empalmes más, ¿sí? Los empalmes de llave también típicos para el caso de elementos traccionados, ¿sí? Y bueno, y se pueden seguir complicando con otros. Quiero llegar a este, que es el tipo de unión que se utiliza, ¿sí? Para empalmar distintos elementos en madera laminada. Cuando ustedes vean los videos, van a ver que las fresadoras que hacen, ¿sí? Directamente esta configuración, esta forma en los extremos de las maderas y que permiten que estas uniones sean perfectas y tengan una superficie de contacto muy, muy grande versus una unión que, si uno piensa en una unión a tope, ¿no? Es decir, se multiplica varias veces la sección transversal, ¿sí? En la sección de contacto para el encolado. Por eso, en los elementos estructurales de madera laminada es la unión que por excelencia se utiliza para ejecutar las mismas. Bueno, ahí tienen otro, en caso de hacer una vinculación con dos elementos en el cordón inferior y colocar un montante. Y también empalmes vía columna. Pero todas estas son uniones que buscan no usar los elementos de unión clásicos de clavija y utilizan ese tipo de uniones con un encolado. Es decir, prensado y encolado y buscando darle continuidad a la madera. Entrando con las uniones tipo clavija, tenemos las uniones clavadas, hay distintos tipos de clavos, ¿sí? Podemos tenerlos clasificados por clase de cabeza. Lo más común de encontrar en la construcción es el de sección circular, con ese pequeño enrejillado arriba, y estos que ya son más de carpintería, este es el que se denomina normalmente clavo de vidrio, porque es el que se utiliza para fijar los contravidrios en las ventanas para que no se vean luego cuando se pintan, pero digamos que este es la cabeza más tradicional, más común en los clavos en la construcción. Y también tenemos distintos tipos de vástago, ¿sí? El más clásico, el que usamos siempre, el de sección cilíndrica, que acá no está representado porque, digamos, sería el típico, el que vimos recién. Y le diría que de estos, yo lo que más he encontrado en demoliciones de construcciones antiguas es esta sección transversal. Son secciones conformadas de tal forma que el clavo tenga mucha duración y mucha dificultad luego para desprenderse una vez que ha sido clavado, ¿sí? Y otro tipo es este, con un helicoide, que son los clavos con los que se hacen los pallets. Los pallets, que son elementos que están sometidos a mucha actividad, a mucho golpe, a mucho de levantar, bajar, correr, depositar, demás, utilizan este tipo de clavos para que sean estables en el tiempo. Este tipo de clavo de sección triangular, no el rectangular, sino el de sección triangular, se encontraba mucho en la fijación de los rieles, de los ganchos de los rieles en los durmientes del ferrocarril. ¿No? Aplicaciones que uno ha podido ver a lo largo del tiempo. Los bulones tienen básicamente todos esta configuración, una cabeza que en el caso de las estructuras de madera suele venir todavía a la cabeza cuadrada y no solo la hexagonal como vienen las estructuras de acero, una parte no roscada, una parte roscada, la tuerca y normalmente la colocación de arandelas en los extremos a los efectos de no dañar a la madera. Esta opción es la que uno tiene para que el clavo quede, la cabeza del bulón quede embutida y de pronto uno pueda apoyar algo arriba del elemento atornillado sin que quede la saliente.
¿Mm? Los elementos de la unión, bueno, lo que les decía, el perno, la tuerca y las arandelas. En este caso, y en el caso de la madera, aparece el tornillo y el tirafondo que tienen un tipo de rosca especial para madera, ¿sí? Los tornillos suelen tener la cabeza de tipo semiesférica o gota de cebo, que se les llamaba también, ¿sí? La ranura para la manipulación con el destornillador puede ser plana también en cruz, ¿sí? Y puede ser el tema del embutido, ¿sí? O puede ser semi embutido con esta partecita de acá, y siempre ahora vienen las posibilidades tanto de solamente la raja horizontal o si no la cruz para el destornillador Phillips. Y este tipo de helicoide últimamente está, o bien, o se presenta también por un tipo de helicoide que es autoperforante. Este tipo de tornillo necesita una perforación previa para introducirlo, y viene el autoperforante que directamente se va haciendo, ¿sí? el orificio a medida que va ingresando en la madera. ¿Mm? El tirafondo, la única diferencia que tiene con el tornillo, ¿sí? Es la cabeza, ¿sí? La cabeza puede ser cuadrada